Ok, bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Qué bueno saludarlos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Qué bueno saludarlos. No nos veíamos hace un tiempo. Y obviamente, Judy, ¿cómo estás? How are you? Muy bien. Judy ya cada vez aprendiendo más español. Un día de estos no necesita traductor. Como ustedes, bueno, muchos de ustedes ya nos conocen. Yo soy Andrés Agredo, me especializo en análisis técnico en el mercado de café. Y Judy Gaines es analista fundamental, hace todo lo que es la parte del análisis de las cosechas. Y con esto entonces la idea es complementar un análisis de tal manera que vamos a mirar hoy, como ustedes saben, este webinario es bien interesante porque estamos en una coyuntura bien particular después de alcanzar nuevos máximos en el precio del café. Hay una gran incertidumbre. Y bueno, aquí estamos con Wait, nuestra wait, wait, experta. wait. Ajá. Nuevo abuela. Ah, Mi, nuevo abuela. bueno, ¿verdad? Hay que felicitar Judy. Judy hace unos días es abuela. Judy, felicitaciones, congratulations. How is your grandson? Perfect, perfecto. Ok, sí, sí, claro, Judy está feliz estrenando ya su nuevo nieto, está feliz y bueno, aquí estamos también. La idea celebrando también vernos hoy por primera vez en este año con muchos de ustedes, ya muchos nos conocemos, otros por internet. Y bueno, la idea es, vamos a hablar hoy de lo que está pasando en el mercado de café, todos estos factores que han venido haciendo que el precio suba. Obviamente hay una gran incertidumbre, qué puede pasar, qué factores van a influir. Y hoy precisamente vamos a hablar con Judith de todos estos factores de análisis fundamental y vamos a mirar a los indicadores principalmente que vamos a hacerle seguimiento en las próximas semanas porque son los que nos van a dar esa lectura del mercado con el fin de identificar cuando ya los precios de pronto puedan empezar a cambiar de tendencia. Y también al final les vamos a hablar de algunas estrategias de cobertura que ustedes pueden también utilizar, cómo pueden aprovechar esta coyuntura que, como hemos visto, no se presenta muy frecuentemente. Entonces vamos a darles una idea y vamos entonces a comenzar con lo que es el análisis fundamental. Recuerden, la idea, este es un tiempo para todos ustedes, nos pueden preguntar cualquier cosa, pues obviamente que sepamos, en la ventana de las preguntas y respuestas, ahí nos pueden preguntar o también en la parte del chat. Ahí si quieren nos pueden escribir sus preguntas, vamos a estar pendientes para responderlas. Y bueno, vamos a comenzar. Judy, let's begin with fundamentals. Okay. So, this time we had to swing the chart back a ways, because the market has advanced to all-time highs. And chances are we're going to continue to see the market continue to advance, at least for a little while longer. The supply situation, which talked about in past webinars, has, hit the market hard. And so we're seeing the market respond to this. Now, Okay. as we go ahead. Ok. Sorry. Bueno, entonces aquí estamos mirando un gráfico de largo plazo porque vemos que el precio del café ha avanzado a nuevos máximos históricos. Estos eventos o estos factores de oferta que hemos mencionado en las anteriores conversatorios y en las anteriores análisis en vivo, pues han golpeado bastante fuerte al mercado. Es probable todavía que el mercado vaya a continuar avanzando y y vamos a mirar precisamente los factores que pueden influir en el precio hacia adelante. Okay, so let's just walk quickly through history because there's some similarities to this rally to past bull markets, but we have some differing factors. So as you know, I've been talking about 1997 quite a bit. And in that year, we had very low certified stocks. And the market advanced to 318 a pound. And we saw the market rally from
$1.25 to 3.18, and within 4 months, the move was over. Ok. And I'll go into the details on that. Every other bull market was related directly to a weather problem. Ok, bueno, aquí vamos a hablar un poco de historia porque aunque hay algunas en este rally, hay unas similitudes con otros mercados alcistas, también hay ciertas diferencias. Y digamos que un mercado alcista con el que lo podemos comparar un poco es con el del 1997, cuando el mercado pasó desde $1.25 hasta $3.18 en cuestión de apenas 4 meses. Ahorita vamos a hablar también a profundizar de eso, pero vamos a mirar qué similitudes hay ahorita con estos otros mercados. And so now this time we have a combination of both. We have low certified stocks, although not quite as limited as they were in 1997. And we have weather issues. And so it's that combination with low global stocks that is, the main driver here for the market being at these historically high levels. Bueno, en los mercados anteriores alcistas han habido uno de dos factores, ya sea problemas climáticos o ya sea problemas de inventarios. En este mercado alcista se juntaron los dos, porque han habido, obviamente, problemas climáticos, principalmente en Brasil. También ha habido algo de robusta, que en las áreas de robusta, que ahorita vamos a hablar, pero también esto se ha combinado con un escenario de relativamente bajos inventarios certificados, que aunque sí se han recuperado algo, todavía están en niveles algo bajos, pero esto también se ha combinado con inventarios globales también relativamente bajos. Okay, now, whenever there's been a bull market in coffee or other commodities, there's always, this great euphoria with producers that prices are going up, 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 and it's great, costs are being covered. But there's always this dark side, and that is that bull markets tend to be followed by prolonged periods of depressed prices. Ok, bueno, en los anteriores mercados alcistas se ha presentado siempre un periodo de euforia, un momento de euforia en el que los precios avanzan y los productores de pronto se muestran algo reticentes o, digamos como evitan hacer algo de coberturas o hacer ventas porque de pronto tienen como la esperanza de que los precios van a continuar subiendo, subiendo casi que indefinidamente. Pero el problema es que los mercados alcistas obviamente siempre llegan, no solamente llegan a un final, sino que se mm, siguen, o mejor dicho, seguido a este tipo de mercados alcistas, se da también unos mercados bajistas o un periodo de mercado de bajos precios también que suele prolongarse bastante. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Okay, so as much as I think that there's more room to the upside here, just always put that precautionary warning out that in the coffee market, the good times don't last forever. And therefore you have to be prudent. You have to save. You have to invest wisely and not take extreme risks, thinking that this market's just going to keep going up and up and up and up and up. And without any sort of major pullback or steep correction, it just doesn't work that way. So, again, I'm bullish. I think there's more room to this market, but just understand that you have to save for that rainy day. Ujú. Ok, bueno, y aunque pienso que el mercado todavía tiene espacio para continuar al alza, es muy importante que tengamos presente que los mercados alcistas evidentemente llegan a su final. Por eso es muy importante que en este momento empiecen a tengan también sus precauciones, pronto eviten tomar riesgos excesivos o innecesarios, de pronto pensando que el mercado va a continuar al alza indefinidamente, sin ningún, o sin, digamos, como correcciones o retrocesos fuertes,
o que no, o que este mercado o que los precios se vayan a sostener indefinidamente a estos niveles. Entonces, en síntesis, aunque sí todavía soy alcista y creo que los precios todavía tienen espacio para continuar al alza, es importante que tengamos presente que este, como todos los mercados anteriores alcistas, evidentemente va a terminar y es importante hacer inversiones de manera sabia, sin tomar riesgos excesivamente excesivos, de pronto pensando que este mercado alcista no va a terminar. So just have a plan, okay? And Ujú. just don't get too caught in the enthusiasm, but think logically and consider what steps you're going to take for sustainability for the long term. Entonces, lo importante es tener un plan, ¿cierto? No dejarse llevar de pronto como la emoción y con este plan, obviamente, que nos dé esa sostenibilidad a largo plazo. Okay. And there's a lot of struggles right now through the entire supply chain. So when markets are stretched at these higher levels, there's financial struggles. Exporters have huge capital commitments. Roasters have issues. So it's not easy. So even though a lot of people are very euphoric about high prices, it comes with its own set of difficulties. Ok, bueno, estos mercados, este mercado y esta coyuntura ciertamente plantea varios desafíos y es que ciertamente, obviamente hay unos, digamos, como problemas de liquidez que están enfrentando los exportadores, los importadores por los aumentos en los requerimientos de margen por parte de la Bolsa de Nueva York, porque con estos precios y con estas volatilidades, el mercado de Nueva York lo que hace es aumentar o incrementar los requerimientos de margen para negociar en estos mercados y estos crea ciertas presiones financieras porque en esta coyuntura sí hay una euforia, claro que sí, pero también los participantes están enfrentando unas dificultades a la hora de negociar por estos aumentos en los requerimientos de margen. Okay, let's get to the nitty-gritty details here. So next slide. Ok. So what we're looking at here, and we're going to talk about the terminology once again for those that aren't completely familiar with it. So backwardation. So every contract month in the market, when the market is inverted, so the nearby is at a higher level than the deferred positions, is called backwardation. And there's only a few times where this market has seen strong backwardation. Most of the time, the market is in what's called contango or normal carrying charge market, where your cost to carry, so cost of storage and interest, is when you go from one contract month, the next month is higher because it reflects that carrying charge. Now, this market has been in backwardation for more than 420 days. And so it's been in backwardation nearly as long, not quite, as it was again in that historic time period, 1996 to 1998. And it's one of the reasons why I keep referring to that. But look at how steep the backwardation got in 1997, which basically broke the back of the bull market. Ok, bueno, ahorita hay una característica que se conoce como backwardation, que ya ahorita les vamos a explicar este término y esta condición, también es importante tenerlo presente, pero básicamente el mercado ha estado en esta condición de backwardation en el que la posición de entrega más cercana tiene una prima con respecto a las posiciones más lejanas y ha estado por 420 days, right, de backwardation. Yeah, but in 1996, 97, it was over 500 days. 500 days. Yeah, Yeah, and right of now is backwardation. Now we're like I want to say 435. I have to look at my file. ok. Yeah. Tenemos exacto aproximadamente 430 días en esta situación de backwardation y es algo bastante similar a lo que ocurrió en el año 97, aunque en ese momento la situación de backwardation o de inversión en la curva de futuros fue mucho mayor
Y esa inclinación o esa inversión tan fuerte en la curva de futuros fue básicamente lo que quebró la espalda, por así decirlo, o lo que hizo que el mercado alcista en ese momento finalizara. I'm going to do the explanation about the futures curve and backwardation, right? Sure, if you want to go for it Oh, yes, I think it's better because more so. Okay, that's yeah, fine. in order to be, for people to understand better these concepts. En esto, digamos, porque este concepto, y lo comento porque también varios suscriptores nos han preguntado y suele, digamos, como a simple vista pareciera ser algo complejo, pero en realidad no lo es. Y es que básicamente recordemos que el mercado de futuros de café en la Bolsa de Nueva York se cotiza en lo que son contratos de futuros con entregas, como su nombre lo dice, con entregas futuras en el tiempo. Estas entregas son los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. Normalmente, en la posición más cercana, la entrega más cercana hasta, digamos, como más o menos la fecha del el primer periodo de preaviso o el primer vencimiento de o el último vencimiento de las opciones, es la que se utiliza para referencia del precio interno en el mercado físico en los países cafeteros. Entonces, cuando estas posiciones expiran, se utiliza la posición siguiente. Pero uno, digamos, cuando va a negociar en la Bolsa de Nueva York, uno puede hacerlo en cualquiera de estos vencimientos. Por ejemplo, uno diría, bueno, hoy el mercado, en este momento estamos ya la posición más cercana, es la posición de mayo. La de marzo, que era la anterior, no es que ya haya expirado, porque todavía se está negociando, de hecho cerró en 427, pero ya vemos que tiene un volumen mucho menor. Entonces, en este momento, la posición que más se está negociando es la de mayo, y por eso decimos que el mercado cerró en 412,85. Pero, por ejemplo, en este momento, estos son los precios del cierre del día de hoy. La posición siguiente, que es la de julio, está en 398,15. Vemos que en este momento se cotizan inclusive con entregas hasta septiembre del 2027. Y vemos aquí el último precio negociado. Entonces, algo que podemos ver aquí es que las posiciones de entrega más cercanas vemos que son más caras que las más lejanas. Entonces, en este caso, el término al que Judy se refiere de backwardation es de esta diferencia entre la posición más cercana, que es por ejemplo ya mayo del 2025, versus la siguiente, que es la de julio del 2025. Entonces, esto es lo que se conoce como situación de backwardation. Ahora, hay que tener presente también que esto no ocurre todo el tiempo. O sea, ahí está lo que es. También hay un concepto que es importante comprender, que es la curva de futuros, que no es otra cosa que graficar estos precios en lo que se llama un diagrama cartesiano. Vemos también otro factor importante, es que la posición de entrega más cercana es la que tiene el volumen mayor y el volumen va decreciendo conforme las entregas van siendo más lejanas. Este tipo de gráfico obviamente nos proporciona una información muy importante porque también nos muestra precisamente como la demanda de los participantes por estos inventarios certificados. Esto básicamente lo que muestra es que los participantes, los que están demandando café certificado, pues naturalmente quieren entregas más cercanas, por eso están dispuestos a pagar una prima sobre los contratos más lejanos. Hay dos tipos de mercados o de curva de futuros, lo que ahorita Judy comentaba. Ahorita estamos en lo que es la situación de backwardation o lo que se conoce como un mercado invertido o una curva de futuros invertida, que como vimos, las posiciones más cercanas son las más caras. Cuando la curva de futuros es normal, como su nombre lo dice, porque refleja los costos de almacenamiento. Ustedes saben como cafeteros que el café cuesta almacenarlo y lo más normal es que un café con entrega en el futuro lejano sea más costoso, pues si estamos hablando obviamente de la misma calidad de café, las mismas características. Entonces, que un café con entrega en un futuro más lejano, pues sea mayor porque va a tener más costos de almacenamientos intrínsecos. Por eso se conoce como normal, porque eso es lo normal. Eso es lo que se conoce también como un contango. Cuando el mercado está en contango, quiere decir que está normal. Y obviamente cuando está invertido es porque es al revés. Cuando es normal, por ejemplo, vemos, esto fue por ejemplo en el 2020, vemos que en ese momento las posiciones más cercanas eran más baratas que las más lejanas, porque naturalmente las más lejanas reflejaban los costos de almacenamiento. Entonces, esto es lo que se nos conoce como un contango, y backwardation es simplemente cuando el mercado está invertido, que es precisamente como está ahorita, que si graficamos los precios que acabamos de ver en el precio de cierre de hoy, esto es la curva de futuros al día de hoy.
Vemos aquí la posición de marzo, por los lados de 424, mayo 412, julio 398, y vemos como las posiciones, vemos aquí, estas son las posiciones en cuanto a las entregas, y vemos que entre más lejana es la entrega, el precio es más barato. Esto lo que refleja es precisamente lo que hablábamos ahorita de la situación de backwardation o la situación de inversión de la curva de futuros. Entonces ya teniendo, digamos, como un poco más claro este concepto, ya podemos continuar, ya Judy nos va a seguir explicando lo que ahorita esta situación de backwardation está o puede implicar en el mercado y la comparación con los demás mercados alcistas. Okay, Judy, you Okay. can go ahead. Okay. So the reason why the market goes into backwardation is because it's trying to bring more coffee to the board sooner. It gives also a green light for producers to speed up trying to improve husbandry, speed up production. It puts the brakes on consumption, and it encourages producers to sell more coffee now because they're going to get a cheaper price in the future. So it's a sign of tightness in the market. Ok, la razón por la que el mercado entra en esta situación de backwardation o de inversión de la curva de futuros es básicamente para atraer más café a los inventarios de la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando hay una prima con el contrato más cercano, naturalmente eso hace atractivo que los exportadores le vendan el mercado a la bolsa de Nueva York en lugar de almacenarlo, porque es una entrega inmediata. Esto también lo que hace es que incentiva a que los productores vendan y que siembren más café. Esto también lo que hace es ponerle algo de freno al consumo y básicamente lo que hace también es incentivar naturalmente la oferta. Entonces es como una manera orgánica en la que el mismo mercado se regula para que naturalmente estos precios o este mercado, digamos que él mismo se coloque su propio freno y vaya frenando, por así decirlo, o reduciendo el ritmo en el que vaya subiendo. Okay, now there's also another reason, and this is what I've been spotlighting many times in our conversations together and in my weekly report, is that when the amount of coffee in certified stocks, the coffee that's deliverable against the New York Arabica contract, is very low, the market also responds to that because the holders of short futures are obligated to make delivery if the long wants that coffee. And the coffee has to be in certified warehouses. And when the open interest is very large compared to the amount of coffee that's available for delivery, then you see the market move into steeper and steeper backwardation. And that's what happened in 1997. We're also starting to see that now. Ok, bueno, algo que también he mencionado mucho en nuestras conversaciones, en nuestros eventos y también en nuestros reportes de análisis fundamental semanales es que cuando los inventarios certificados, recordemos que los certificados son los que son entregables contra el contrato de futuros de la Bolsa de Nueva York, cuando están en una cantidad relativamente baja, ahí es cuando la inversión en la curva de futuros se empieza a hacer más evidente y eso empieza naturalmente a reflejarse en el mercado. Eso fue lo que sucedió en el mercado alcista de 1997 y eso es lo que estamos comenzando ahorita también a presenciar últimamente en esta coyuntura. The market uses this tool to be efficient as a way to bring more coffee to the board pending grading and being graded for delivery. Y eso es una herramienta que el mercado utiliza precisamente para atraer más café a la bolsa de Nueva York, porque como mencionamos ahorita, cuando la posición de entrega más cercana tiene una prima lo suficientemente atractiva con respecto a las más lejanas, eso hace que los tenedores de café, financieramente para ellos, sea más atractivo entregarle el café a la bolsa de Nueva York, y eso quiere decir que internamente, orgánicamente, el mismo mercado atrae café y hace que los inventarios se reabastezcan cuando están en niveles bajos. So if the market's not getting enough coffee,
then the spreads steepen. Bueno, y el mercado pues todavía, o si el mercado todavía, o mejor dicho, si la inversión en la curva de futuros no es lo suficiente inclinada para atraer más café, entonces la curva de futuros se inclina más, o sea, la situación de backwardation se amplía más. Okay, next slide. Okay, so the other thing to look at here is we're showing the spreads or the switches between the contract months. So you can see how the nearby is at the tightest, and then we can see how the March, May also shows the tightness, and you continue through the delivery months, okay, and you see how tight this market is, okay, going out further. Bueno, Okay, aquí, so ujú. again, the point is that why hold coffee today when you're going to get a cheaper price in the future? And Ajá. that's why more coffee gets delivered. Ok, aquí en este gráfico vemos la diferencia entre las posiciones más cercanas. Por ejemplo, vemos lo que es marzo versus mayo, vemos acá, vemos también mayo versus julio, vemos julio versus septiembre y vemos también diciembre versus marzo. Y vemos aquí cómo se ha venido ampliando esa diferencia. Esto muestra esa situación, digamos, como de estrechez que tiene el mercado. Esto muestra naturalmente lo, digamos, como lo invertida que está la curva de futuros y esto naturalmente, como hablamos ahorita, hace que sea más atractivo entregar café a la bolsa de Nueva York porque ¿para qué almacenar café en el tiempo y luego tenerlo que vender a un precio más bajo en lugar de entregárselo hoy o vendérselo hoy a la bolsa de Nueva York y ganarnos esa prima que vemos la manera o la forma en la que se ha ampliado? Okay, next slide. Now, the other way the market smooths out or balances the supply is to look at the arbitrage, and that is the difference in price between New York Arabica and the London Robusta contract. And so very similar to backwardation, when that helps to bring supply forward, when you have a very wide price disparity between Arabica and Robusta futures or cash prices, then you're going to see buyers say, you know what, we're not going to consume as much Arabica. We're going to utilize more Robusta in our blends, and that helps to balance the market. Ok, bueno, el otro indicador también que el mercado utiliza para regularse es el arbitraje entre la variedad del arábigo que se cotiza en la bolsa de Nueva York, que es el que pues, la mayoría de ustedes monitorean, pero también, como saben, se negocia el mercado de Londres. Allí se puede comprar y vender lo que es el café robusta. Como ustedes saben, el café robusta es una variedad diferente al arábigo, es una variedad más, digamos, como de menor calidad y mayor cafeína. Y esta calidad, pues digamos, como es este, o mejor dicho, este arbitraje entre las dos variedades, cuando la variedad del arábigo se amplía mucho más o se hace mucho más cara que el robusta, entonces eso también hace que los tostadores empiecen a cambiar sus mezclas y que empiecen a reducir la cantidad de arábigo y aumentar la demanda del café robusta. De esa manera también eso es una forma en la que el mercado se autorregula. Now, a few months ago, I had mentioned in our webinar that the arbitrage was very, very narrow. And it was the first time the arbitrage was extremely narrow, where the price between Arabica and Robusta was nearly the same when the market was rallying and was at high prices. Normally, the arbitrage is very low when the market is depressed and Arabica prices are falling and Robusta prices are cheap. And so the arbitrage naturally contracts. So we had a situation that was very different this past year where the arbitrage was exceedingly tight when prices were high. And so what do roasters do? Okay, there's no cheaper coffee to turn to when that happens.
But now we've seen Robusta prices coming down or not rising as quickly as Arabica, and the arbitrage is winding out, and we would expect to see that demand switch occur. Ok, bueno, hasta el año pasado, aproximadamente hasta octubre, estuvimos hablando precisamente en nuestros anteriores conversatorios, nuestras anteriores sesiones de análisis en vivo, en que el arbitraje entre estas dos variedades, entre el arábigo versus el robusta, estuvo demasiado cerrado. Y eso fue, digamos, como una situación bastante inusual, porque en las anteriores ocasiones, en los anteriores mercados, cuando el arbitraje estuvo tan reducido, normalmente fue cuando los precios estuvieron muy deprimidos o que estuvieron relativamente bajos. En esta ocasión, o bueno, en octubre del año pasado, los precios estaban relativamente altos y la diferencia entre las dos variedades se cerró mucho. En ese momento llegaron a estar con una diferencia de alrededor de unos 20 centavos, casi similares. Ahora ya el mercado de café arábigo en Nueva York pues ha subido con mucha más rapidez, con mucha más fuerza que el café robusta y de esta manera el arbitraje se ha ampliado de manera rápida. Entonces es aquí donde el cambio en las o en la demanda de las variedades pues va a tener un efecto y va a ocurrir. So I noticed there's a problem with the x-axis there. It's not showing fully for some reason, but this chart goes back to 1996. Ok, aquí Yeah. digamos que en este punto, por alguna razón aquí no se alcanza a apreciar demasiado claro las fechas. Pero este gráfico va hasta 1996. Yeah. Okay. Just so there's no confusion on that. Ujú. Sí, este es de largo plazo. Este es desde el año 96 hasta el momento. Right. So here we're looking at differentials, and this is another way where the market can bring supply forward when supplies are tight. And so what happens is when there's tightness, the differentials tend to strengthen. So if you recall back in 2008, 2010, when there was the extreme shortfall in Colombian coffee, at one point the Colombian differential was $1 over. And roasters said, okay, well, maybe I can't afford Colombian coffee then. What's the next best coffee or cheapest coffee? And they turned to Guatemalan and Costa Rica, and it became a problem for Colombia sellers because the other mild coffees were much less expensive because of the differential. Differential in coffee in other markets, it's called the basis. So just remember, it's a very simple formula. It's the basis is cash minus futures. Differentials, cash price minus futures. That's the price difference between the two. And it could be positive or it could be negative. Ok, bueno, el tercer indicador también que hay que monitorear son los diferenciales de origen. Como vemos aquí, en este punto, pues los diferenciales de origen han venido cayendo. Vemos aquí lo que son los suaves colombianos, los otros suaves y los naturales de Brasil. Han habido momentos en los que los diferenciales han estado bastante altos, por ejemplo, como fue a partir del año 2008, cuando los diferenciales del café colombiano estuvieron a casi 100 centavos de dólar. En ese punto, digamos que también hubo algo de cambio en las mezclas, porque ahí el café colombiano pues estaba mucho más costoso comparado a otros suaves, también a otros suaves arábigos, y en ese momento digamos que la demanda empezó a migrar algo o a cambiar en cuanto a reducirse del café colombiano y pasarse a otros suaves también de Centro y Suramérica. Esto también naturalmente es un factor que puede hacer traer café a la bolsa de Nueva York porque cuando estos diferenciales de origen caen por debajo de lo que paga la bolsa de Nueva York, eso va a traer más café, eso lo vamos a explicar en un momento. Y la fórmula básicamente de lo que es el diferencial es el mercado físico con entrega inmediata menos el mercado de futuros. Entonces, eso puede ser positivo, pues naturalmente cuando es un diferencial positivo, o puede ser negativo cuando, por ejemplo, en el caso de Brasil, que el diferencial es negativo. Okay, now let's talk about some very important factors here. One, as prices tend to go higher and higher,
then at some point the differentials start to weaken because roasters are not accepting as readily the higher prices. And so the differentials soften as the market goes up. When prices are low, differentials tend to be strong, all else being equal. And when prices are high, differentials tend to soften. Ok, bueno, hay un factor también que es muy importante y es que cuando los precios internacionales están muy altos, los diferenciales en algún punto de origen empiezan a caer. ¿Por qué? Porque llega un punto donde los tostadores simplemente ya no están dispuestos a pagar precios tan altos y lo que sucede es que cuando el precio internacional sube ya a niveles, digamos, como ya más extremos, entonces el reducir los diferenciales de origen hace que aunque el precio internacional suba, el precio físico digamos que se mantenga sin muchos cambios. Es por esa razón que muchos de ustedes a veces ven que el precio de la bolsa sube y que el precio interno no lo hace o que no sube en esa misma magnitud. Y es porque llega un punto donde la demanda empieza a reducirse, los tostadores ya no están dispuestos a pagar el mismo precio y eso, digamos, como esa compensación se da mediante una reducción en el diferencial de origen. And so the start of a bull market is when you tend to see differentials strengthen because the cash market reacts before the futures market. And it shows how the futures market is really a benchmark price discovery of the cash market. But the physical tightness first shows up in the cash market. And so that's why you see differentials firm. And then as the market catches on fire, the futures market, and rallies, then you start to see the differentials begin to soften. Ok, bueno, el comienzo de los mercados alcistas es cuando comienzan los diferenciales de origen a subir. ¿Por qué? Porque cuando hay una estrechez en la oferta, eso se empieza a reflejar primero en el mercado físico. Sí, es cierto que el precio internacional es un medidor de lo que es naturalmente el precio internacional del café, pero cuando estas situaciones de reducción de oferta, eso se empieza a reflejar primero en el físico y es por eso que los diferenciales de origen normalmente comienzan a subir antes de el que empieza a subir el precio internacional. Ya luego el precio internacional empieza su mercado alcista y cuando ya se empieza a acercar o por lo menos a aproximar a altos temporales, ahí es donde el diferencial de origen empieza a caer antes de que lo haga el precio internacional, como hablamos ahorita. Okay, now there's one other important point I want to make here with the slide before we move on. And that is when differentials are strong, there's no coffee that's going to be delivered against the New York contract or graded against New York, because if you can get a positive differential, why would you bring that coffee to New York? So it's only when differentials are negative and the cost of certifying that coffee is covered that you start to see an increase in the amount of coffee that is graded for delivery against the New York market. Ok, bueno, hay otro punto también que quiero anotar aquí antes de cambiar de diapositiva y es que cuando los diferenciales de origen empiezan a subir, ahí también no hay café que se entregue contra la Bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque la Bolsa de Nueva York paga un diferencial con respecto a los orígenes a los países. Entonces, cuando el diferencial de origen por fuera de bolsa está muy alto, está muy por encima de lo que paga la Bolsa de Nueva York, ciertamente no hay ningún incentivo para que la gente entregue ese café, es decir, que lo certifique. Y ya llega un punto donde cuando el precio internacional empieza a subir mucho y el diferencial de origen se empieza a colocar negativo, sobre todo por debajo de lo que paga la bolsa de Nueva York. Entonces ahí es donde ya sí se incentiva que los exportadores le vendan el café a la bolsa de Nueva York porque simplemente la paga mejor que el mercado por fuera de bolsa. So if you could get 10 cents over or 6 cents over or 2 cents over, why would you sell it to New York for even money? You wouldn't. No one wants to give up even a half a cent, right? Everything is about money here, and no one's going to sell it cheaper than they could get in the cash market. Exacto. Entonces, si el precio que el mercado por fuera de bolsa está pagando, así sea 6 centavos, 2 centavos o 1 centavo por encima de lo que paga la bolsa de Nueva York,
nadie va a entregar ese café a la Bolsa de Nueva York, porque aquí es un asunto netamente financiero. Entonces, ¿quién va a dejar de ganar, así sea un centavo o incluso medio centavo? No, eso no sucede. Okay, next slide. So let's talk about something else here, and then we're going to go back to talking about the stocks for New York. But let's talk about the elephant in the room, and that is the Brazilian 25-26 crop, and even the outlook for next year, the following year, 26-27. Okay. Now, there's huge discrepancies always between estimates on the Brazilian crop. Okay. It's not like Colombia where you get monthly production figures that are very, very precise. Okay. In Brazil, it's more of a guessing game. Ok, bueno, ahorita vamos a hablar sobre lo que es, como decir, el elefante en la sala y es básicamente Brasil, sobre la producción de Brasil. Vamos a hablar sobre las expectativas de producción para la temporada 2025-2026 y también incluso para la temporada 2026-2027. Y lo primero a tener en cuenta es que las cifras de producción en Brasil suelen ser bastante dispares entre las agencias que las publican, que es la USDA y la CONAB. Es diferente a cómo se maneja en Colombia, donde las cifras de producción son publicadas mensualmente y son muy precisas. En Brasil es más un juego, digamos, como de suposiciones. Okay. Now, the Brazilian Forecasting Agency, CONABI, and the USDA always have differences between them, as you could see here. You're going back more than 20 years, and there's consistently, CONABI is lower than the USDA, and that difference has been widening over time. Ok, bueno, aquí vemos entre las dos agencias que acabamos de ver desde más de 25 años, vemos como consistentemente los pronósticos o las cifras de producción de la USDA están por encima de la CONAB. Y eso ha sido todos los años y esa disparidad es lo que crea, digamos, como esa mm, cierta imprecisión en cuanto a las cifras de producción. Okay. Now, the USDA only puts out two numbers a year. CONABI puts out four. Ok, la USDA coloca solamente publica dos números, dos estimativos de producción, mientras que la CONAB hace cuatro. Okay, so we're not going to have a USDA number. The attaché report comes out in May. So we're 3 months away from getting that. And so what I've done is taken the average difference in the CONABI figure and compared that to USDA. So we know CONABI is saying that the production will come down slightly for the crop that's developing on the trees. USDA will probably say the same, but will be at a production level that's about 10 million bags higher than CONABI. Ok, bueno, aquí todavía no vamos a hablar de lo que es la próxima estimativa de la USDA porque eso es en mayo, todavía estamos algo lejos, 3 meses todavía faltan, pero vamos a hacer, digamos, como una estimación sabiendo más o menos la diferencia de unos 10 millones de sacos entre las dos agencias y si la CONAB ya, digamos que pronosticó que podría haber una reducción en la producción por naturalmente la situación de los granos ahorita en los cafetos pues es muy probable que la USDA también diga lo mismo y baje las expectativas de producción, aunque naturalmente van a ser por encima de lo que como o lo que pronostica la CONAB. Okay, so now when looking at this, you'll say, well, wait a second. There's only a slight decline from this past crop. So why is the market at historically high levels, the highest level ever? When Ok, the expectation is that this crop is only going to be slightly smaller. ok, bueno, aquí plantea también, esto plantea como una pregunta que seguro muchos de ustedes se estarán haciendo. Bueno, sí, es verdad que se espera que la producción sea menor, pero no estamos viendo una reducción demasiado fuerte. O sea, sí, algo menor, pero no demasiado. Entonces, ¿por qué el mercado está a estos niveles tan altos históricos? So you could see from prior years that there's the on-off crop cycles where there's a great year followed by a year of rest for the trees with the Brazilian crop. And we haven't had a good on-year crop
since 2021. Ok, bueno, aquí vemos algo también y es que vemos como cada 2 años hay como un ciclo en el que hay una producción alta, otra baja, una alta, una baja, una alta. Eso es lo que se conoce como la bienalidad. Es una característica en la producción de Brasil. En los últimos años no hemos tenido esa bienalidad en la que hay una producción alta y otra baja. Entonces, básicamente no hay un año de producción alta desde el año 2021. So because of a series of droughts and frost and more drought and high heat, Brazil's crop has been disappointing for a number of years. And Bueno, so global esto stocks are falling as a result of that. Ok, bueno, naturalmente ha sido por situaciones de sequía, también situaciones de helada, luego nuevamente situaciones de sequía. Esto pues naturalmente ha afectado la producción todos estos años y eso se ha sumado a un ambiente en el que los inventarios globales están también relativamente bajos. Okay, so remember back in October, I went to Brazil to see the crop after the flowering, and I said then that it looked worse than in 21, 22 when I was there at the exact same time. Ok, bueno, ahorita a finales de octubre, cuando estuve en Brasil, precisamente estuvimos mostrando y estuvimos hablando en una de nuestras sesiones de análisis en vivo con nuestros suscriptores y les estuvimos mostrando cómo la situación se veía peor incluso de lo que se veía en el año 2021 cuando estuve allá en esa misma época. Okay. Now, since then, there was some really good rains post flowering, and you also have potential for a very strong Robusta crop. So helping to offset the Arabica. And so that's why the numbers a little bit better than what I thought in October. The trouble is it's turning dry again in Brazil and the thermometer is rising. And so there's possibility of another problem that's developing. Ok, It's still bueno. early yet, but the weather just doesn't look ideal. Ok, bueno, ahorita digamos que después de ahí hubo ciertas lluvias que mejoraron un poco, digamos como la situación, por eso es que la reducción en la producción, pues digamos que no fue tan alta, pero el asunto es que en este momento se está volviendo a colocar secas las condiciones en Brasil, es decir, el clima y las temperaturas ahorita han estado otra vez subiendo y eso naturalmente es algo que podría causar alguna digamos, preocupación en el mercado. There just isn't enough global supply to withstand another shortfall from Brazil. Y el problema es que ya en este punto, pues no hay suficientes inventarios globales en caso de que se volviera a dar otra reducción muy pronunciada en la estimativa de Brasil. Now remember, I look at the production numbers on a 2-year basis. And so not only would dry weather potentially reduce 25, 26, but it also doesn't set up the 26, 27 crop in the best way. Ok, bueno, aquí yo miro, pues naturalmente la producción, naturalmente aquí se ve cada 2 años, y el asunto es que si esto llega a afectar la estimativa de producción, pues podría no solamente afectar la cosecha del 2025, sino también la cosecha del 2026. Okay, next slide. So here's what we're looking at in terms of the Arabica versus Robusta crops. You could see the Arabica number coming down harder, but then partially offset by the Robusta figure. Ok, bueno, aquí vemos ya también, a diferencia de la gráfica anterior donde estaban las dos variedades, aquí vemos ya separado lo que es arábigo y lo que es robusta. Y para esta próxima temporada, pues se espera una reducción del café arábigo, mientras que una reducción o perdón, una mejora en lo que es la producción del café robusta, que parcialmente compensa la reducción en el café arábigo. And this graph shows much better how disappointing the on-year crops were compared to
2021 and the 18-19 crop. So you could see how short the market is of that supply Bueno, y aquí from the vemos. past. So the past 5 years, we just haven't come close to the prior higher numbers for Arabica production. Ok, bueno, aquí vemos también cómo hay esta disparidad en cuanto a los años que, como vimos ahorita en la binalidad alta, aquí se ve la diferencia entre un año de binalidad alta, binalidad baja, y en los últimos años no ha habido un año fuerte de binalidad alta desde prácticamente desde el año 2021. Entonces, esto, pues, ciertamente es un factor que ha influido bastante en el mercado. Yes, we've had two of the what should have been big crops being disappointing. Ok, y dos de los que debieron haber sido cosechas grandes, pues han sido relativamente pequeñas o digamos que no han satisfecho las expectativas del mercado. Okay, next slide. So here is a graphic on the weather in Brazil and the historic levels of rainfall. And so you could see how the rainfall increases, the trees flower, and then rain starts to taper off in February and March and April, leading into the dry season. And you could see that right now for the 25-26 crop developing on the trees, January rainfall was significantly less than prior years and below the historic average. February rainfall to date has been really disappointing, and there isn't much rain in the forecast. And so that's why I'm saying that the 25-26 crop might not live up to its potential again and might need some scaling back in the estimates. Ok, bueno, aquí hay un factor también importante en cuanto al clima en Brasil. Vemos aquí los años, lo que es desde el 2022, 2023, 2024 y lo que llevamos del 2025. Vemos también este gráfico rojo que es el promedio histórico. Normalmente sí, pues el clima hacia finales del año tiende a ser, digamos, como en cuanto a la parte de las lluvias, pues mayores. Sí, normalmente digamos como a comienzos de año suelen ser menores, pero vemos como en la temporada actual de 2025-2026, vemos cómo ha sido por debajo, sobre todo, por ejemplo, ahorita en enero, fue por debajo a lo que es la media histórica y lo que llevamos de febrero, por lo menos hasta ahora, está bastante bajo. Entonces, es por eso que empiezo a tener en cuenta que por lo menos esto empieza a ser un factor que podría también empezar a afectar la cosecha del 2025-2026 y causar ciertas reducciones en las estimaciones. And so in terms of the production cycle, the reason why the rains are really important now and why they're critical is because the cherries are in the expansion phase and the bean within is developing, and it needs sufficient rainfall for the bean to develop properly and size. Y la razón por la que la lluvia ahorita es crítica es porque en este punto de la etapa del desarrollo del grano, pues las lluvias son importantes para que el grano se pueda formar. Y pues, si las lluvias no son suficientes, pues eso puede afectar naturalmente el desarrollo del grano y afectar los números de producción. And the time for that is, now into March. After March, the bean already should be at the proper size and development. So we need rain soon. Entonces, el momento propicio para esto es entre febrero y marzo, porque ya después de marzo, ya el fruto, digamos que ha cuajado lo que tenía que hacer y si no han habido pues lluvias, o mejor dicho, pues por esa razón que se necesitan lluvias pronto, porque es el periodo crítico entre ahora y marzo. I should correct that. I shouldn't say we need rain. Brazilian farmers need rain now. Okay. A lot of people on the call are saying, no, we don't need rain. Bueno, sí, bueno, quise, de ya lo he dicho diferente, no es que necesitamos lluvia, o sea, los productores de Brasil necesitan lluvia, porque pues gente que no está en las áreas productoras dirá, no, yo no necesito lluvia. Right? So, Sí, sí. okay, next slide. Ok. So now let's look at the temperatures also.
part of the problem last year was that you had extremely high temperatures that caused the crop to be hurt. You don't have that same extreme in temperatures this year, and therefore the soil moisture isn't going to evaporate as quickly. Ok, aquí vemos también lo que son las temperaturas promedio. Esto vemos como desde el año 2021, 22, 2023. Vemos aquí en esta temporada del 2025, 2026. Vemos que en este momento por lo menos las temperaturas promedio no han sido tan altas. Entonces de pronto eso puede ser un factor positivo porque quizá pues no hará o evitará un poco que digamos como la humedad del suelo se seque tan rápido. Okay, so last year was a combination of the dry weather, but really the extreme heat that hurt the crop the most. Ok, mientras que el año pasado fue una combinación de sí, el calor, pero también, o sea, la sequía, la situación de sequía con las temperaturas altas. En este momento las temperaturas no están tan altas. Okay, next slide. Now let's talk about Brazilian exports. They were record level for last calendar year, continued very strong. They're finally starting to taper off a little bit. So the February exports should be lower than they were last year based on the numbers that have been shipped to date. And so it could be that Brazil is finally showing that there's some exhaustion in the heavy flow and that Brazilian stocks are starting to begin to run lower. Ok, bueno, aquí vemos también en cuanto a las exportaciones de Brasil, que habíamos visto que venían a niveles récord hasta finales del año pasado, pero vemos que ya desde diciembre y enero ya han venido reduciéndose. Inclusive en febrero, los números, de acuerdo a lo que vamos, podrían terminar siendo menores a lo que fueron el año pasado. Esto muestra como ya de que Brasil está o muestra algo de cansancio, de que está exhausto, por así decirlo, o agotamiento en la parte de las exportaciones, porque es muy difícil mantener ese ritmo de exportaciones tan altas durante un tiempo limitado. So if Brazil keeps shipping high numbers, then either their domestic use isn't as strong as what people think, or there was a lot more coffee that was sitting at farms. Bueno, si Brasil sigue exportando a niveles tan altos, debe ser que las cifras de consumo en realidad son menores a lo que se están mostrando, es decir, la gente está consumiendo menos café, por lo tanto hay más café exportable, o simplemente que es que hay más café en las fincas de lo que inicialmente se creía. Or something was wrong with the past production numbers and there was more supply around than we thought. O que hay algo malo en en los números de producción de los años pasados y hay algo que tendrá que corregirse entonces al alza en cuanto a los números de producción. Okay, next slide. So now let's turn back to the situation with the certificates. And I used the expression last time we had the webinar that this is the Achilles heel for the market. This is the weak spot for the market, even more so than the Brazilian crop. Ok, bueno, ahora vamos a hablar sobre los inventarios certificados y esto es muy importante porque esto es lo que yo he comentado en los anteriores eventos que hemos tenido y es que esto en realidad es el talón de Aquiles del mercado. Esto es lo que más, digamos, que puede afectar el mercado, incluso más que los números de producción de Brasil. Y recordemos que los inventarios certificados son los que hacen parte de las bodegas de la Bolsa de Nueva York, los que son entregables contra los contratos de futuros que estuvimos viendo ahorita. So you could see that the stocks are starting to come down at a little more accelerated rate, Ok, the yellow line. Vemos ahorita que los inventarios certificados en esta temporada, aunque estuvieron subiendo hacia diciembre, hacia el mes de diciembre, ahorita han venido decreciendo y ahorita han empezado a hacerlo a una forma un poquito más acelerada, esta línea amarilla que vemos aquí. Okay. And one of the problems is that the past Brazilian harvest was not of the best quality. And because of that uneven, the bean sizes not being uniform, there wasn't that much coffee that was processed as semi-washed.
And that is what is deliverable against the New York contract. Not all Brazilian coffee meets the exchange specifications for delivery against New York. Ok, bueno, y esto sucede porque la cosecha anterior de Brasil fue muy poco uniforme y pues no toda la cantidad, no todo el café de Brasil se puede entregar contra la bolsa de Nueva York. Hay una cierta cantidad que puede ser entregable que se puede convertir en semilavado, que recordemos que no cualquier café se puede entregar contra la bolsa de Nueva York, debe cumplir las características de que es un café suave semilavado y no toda la cosecha de Brasil lo es. Y por esta razón también ha habido menos café entregable a la Bolsa de Nueva York y es por eso también que los certificados han venido nuevamente descendiendo. So as the stocks come down, if you continue to see the withdrawal of coffee from New York and low replacement because differentials aren't weak enough, then the market's going to be very responsive to that, and you're going to see the backwardation steepen. Entonces, si los inventarios certificados siguen reduciéndose porque no hay suficiente café que se está entregando a la Bolsa de Nueva York, esto pues naturalmente el mercado va a responder a eso y la situación de backwardation, como vimos ahorita, la inversión de la curva de futuros se podría llegar a ampliar. And this is one of the reasons why I remain bullish towards the market and think that prices have more room to the upside. Y esta es una de las razones por las cuales yo todavía creo que puede el mercado subir más en cuanto a los precios. Todavía tengo una posición alcista, pues tengo una expectativa alcista en cuanto a los precios. Y este es prácticamente uno de los factores más importantes que soportan mi visión. Okay, next slide. So here you could see that, something we discussed before, so I'm going to talk about it quickly here, is that the only two countries of origin that have delivered any significant amount of coffee against New York was Honduras and Brazil. And Honduras was when they had a record crop. They don't have that anymore. Differentials are still too strong in Honduras to deliver much coffee. And we're seeing some influx of Brazilians, but again, that supply from Brazil is more limited than it has been in the past. Ok, bueno, aquí vemos también, but can you repeat about the Brazil differentials? Differentials? So Brazil only can deliver the semi-washed coffee Ujú. because it's a washed Arabica contract. And therefore, there isn't an unlimited amount of Brazilian coffee that's going to be delivered. Ah, ok. Bueno, aquí vemos como estos son los inventarios certificados por orígenes. Vemos como los dos principales orígenes que han abastecido el mercado ha sido Honduras y Brasil. En el caso de Honduras, el diferencial todavía no está por debajo de lo que paga la bolsa de Nueva York. Y pues digamos que mientras eso no pase, pues todavía no va a haber un incentivo para que el café sea entregado. Y por otro lado, Brasil todavía, aunque los diferenciales sí han venido cayendo algo, hay una cantidad limitada de café de Brasil que puede ser procesado como semilavado y por lo tanto entregable a la Bolsa de Nueva York y ser certificado. Okay. Now, let's look at inventories on a global basis. This goes back to, the early 1960s from when I was born. And Ujú. you could see that Brazil had a mountain of coffee that was continually being worked off and has very, very limited stocks. There isn't stocks in other countries. And so the market needs to have that better Brazilian production to help rebuild stocks. Stocks are, tightest ever and relative to demand, exceedingly pinched right now. Ok, bueno, ahorita vemos como los inventarios en manos de los productores pues están en una fracción de lo que han sido los niveles históricos. Vemos que este gráfico va desde el comienzo desde los años 60, cuando yo nací, y vemos que en esa época pues naturalmente los inventarios en manos de los productores eran mucho mayores que lo que están ahora. Ha sido una de las razones precisamente que ha impulsado también los precios, porque estamos en unos niveles relativamente históricamente bajos de lo que son los inventarios,
globales versus lo que es el consumo. Next slide. Ah, that was the last one. Yeah, Ok, bueno, I spoke enough. ok, bueno, aquí también digamos que hay otros factores, obviamente en la parte fundamental, vemos como estos son, digamos, como los principales indicadores a monitorear. También hay otros indicadores que naturalmente nos sirven para determinar como lo que es la parte de la demanda de contratos de futuros y también la fortaleza de las tendencias. Uno de esos que a mí me gusta mucho revisar en el análisis técnico es lo que es la volatilidad implícita de las opciones, que es esta línea verde que se mide con este eje de la derecha. Vemos que está en datos anualizados versus el precio del café, que es esta línea café que se mide con este eje de la izquierda. La volatilidad implícita de las opciones lo que refleja es el apetito de los participantes por comprar seguros de precio, por comprar lo que son opciones puts y opciones call, que ahorita en un momento les vamos a dar una idea que los productores pueden utilizar para aprovechar esta coyuntura, que es mediante las opciones put. El punto es que digamos como la emoción colectiva que impulsa los mercados alcistas es lo que es el temor sobre qué, sobre precisamente una situación de escasez de oferta. Entonces, ese temor, pues naturalmente se refleja en una demanda de seguros, porque el riesgo, digamos, percibido aumenta. Es por eso que la volatilidad implícita normalmente comienza a subir antes de que lo haga el precio. Y viceversa, cuando la volatilidad implícita empieza a caer, es porque por lo menos el temor que causó el mercado alcista, por lo menos está cediendo. Por eso no es nada raro. Y eso, de hecho, eso lo identificamos en diciembre, cuando la volatilidad implícita empezó a caer, que el precio por lo menos podría hacer una pausa en el avance y vemos que se sostuvo o por lo menos se contuvo de mantener subiendo, de seguir subiendo entre lo que fue mediados de diciembre y finales de enero. Eso pues se vio reflejado aquí en la volatilidad implícita que se retrocedió. Si bien es cierto, desde finales de enero el mercado ha vuelto a subir, también lo ha hecho la volatilidad implícita, pero un factor que es importante también notar y es que ahorita en estos altos o en estos altos recientes de los últimos días, la volatilidad implícita no alcanzó a superar los altos que alcanzó en diciembre. Esto quiere decir que ahorita digamos que sí, digamos que nuevamente el temor volvió a subir, pero no lo hizo tanto como anteriormente. Cuando la volatilidad implícita no supera los altos anteriores y el precio sí lo hace, eso ya es una primera situación que hay que empezar a monitorear. Esto de ninguna manera significa que el precio no pueda subir, pero sí es una, digamos, como un indicador que nos empieza por lo menos a dar como cierta, digamos, como cierta cautela. No es nada raro precisamente que desde lo que fue el 11 de febrero, pues el precio por lo menos se haya lateralizado, porque vimos que la volatilidad implícita no siguió subiendo, inclusive alcanzó a ceder algunos días. Entonces no es, digamos, como raro después de ver esto, que el precio por lo menos desde la semana pasada haya venido realizando una pausa. Entonces, esto es un indicador que ciertamente hay que seguir monitoreando en el momento en el que ya, digamos, que los fundamentales y naturalmente el precio pues empieza a tener, digamos, como un patrón de cambio. Y si eso empieza a ser confirmado por la volatilidad implícita, nos puede también ayudar a identificar los altos. Por ahora eso no ha pasado, pero esto es algo que naturalmente tenemos que seguirle dando lectura y eso es algo que hacemos en nuestros análisis semanales. También otro factor que ha venido impulsando el precio ha sido el real brasileño, porque vimos que sí, aunque hasta finales de diciembre cayó, eso también, digamos que ayudó a que el mercado contuviera el avance que frenó desde el 11-12 de diciembre. Ahí vimos que sí, el mercado, digamos que realizó esta pausa, alcanzó a realizar esta corrección. El real brasileño venía cayendo, pero a partir de ahí ha venido fortaleciéndose. Eso es otra razón también que por ahora digamos que por lo menos nos mantiene algo, digamos, como cautelosos en cuanto a decir que se haya marcado el alto definitivo. Sí, el mercado puede realizar correcciones en el corto plazo, pero todavía estos indicadores son ciertamente, digamos que algo que nos muestra que por lo menos por ahora el alto final no está cerca. Bueno, pero no se ha formado, no, digamos que todavía no está, o por lo menos no hay evidencia de que se haya formado, y ciertamente esos indicadores, seguirlos, nos van a ayudar a identificarlo. Vemos también aquí esto en la parte, digamos, como de los últimos 15 años. Vemos como este alto, ya, este alto fue en el contrato de mayo, 429. El contrato de marzo, que fue el 11 de febrero, alcanzó un máximo de 440. Vemos aquí también lo inclinado que ha estado, digamos, como lo fuerte que ha estado ya en esta última etapa del mercado.
Esto naturalmente, como Judy decía ahorita, si bien es cierto, todavía no es una, digamos, como un impedimento para que el precio pues, no siga subiendo, pero si nos devolvemos históricamente, vemos que todos los mercados alcistas, sí, hacia el final, pues han tenido, digamos, como esta aceleración, pero vemos que todos han terminado de manera abrupta y una vez termina, se marca el alto definitivo, vemos que eso era lo que yo mencionaba, que han seguido de periodos bajistas muy pronunciados. Es por esa razón que es muy importante tener cautela y tener presente que incluso este mercado, aunque todavía no haya terminado, en algún punto lo va a hacer, los precios no van a subir indefinidamente, en algún momento estos indicadores que hablamos, es por esa razón que hablamos de todo esto ahorita, o sea, no es solamente decir qué creemos que va a pasar o qué va a pasar porque nadie tiene certeza, pero vemos cómo ahorita, y esto digamos como la parte que une, como lo que hablamos, los fundamentales con los técnicos, y es que estos indicadores que hablábamos, lo que es la inclinación en la curva de futuros, lo que es el arbitraje entre la variedad de arábigo y el café robusta, lo que es también el diferencial de origen de los cafés que son entregables contra la bolsa de Nueva York, en algún punto esos indicadores van a estar lo suficiente o la curva lo suficientemente y pronunciada para traer café a la bolsa de Nueva York, reabastecer los inventarios certificados o los diferenciales de origen van a estar lo suficientemente bajos como para traer más café a la bolsa de Nueva York o el arbitraje entre la variedad de arábigo y el robusta va a estar lo suficientemente amplio como para reducir la oferta o la demanda de arábigo y cambiar la robusta. Entonces, por eso es muy importante tener presente, esos son los principales factores que van a hacer que en un punto este mercado alcista ya se quede sin gasolina y es por esa razón que es importante tener presente digamos, como esa cautela y también tener, digamos, como un conocimiento de las estrategias de cobertura, que ahorita les vamos a dar un ejemplo que pueden utilizar ahorita en esta coyuntura. Ahora, esto precisamente vemos que la razón por la que los mercados alcistas al final suelen ser, digamos, como tan rápido y luego volver a caer, y es que es un tema psicológico, es un tema de psicología colectiva, psicología de masas, en la que el temor tiende a acentuarse al final, pero psicológicamente y colectivamente hablando, el cambio de temor a optimismo suele ser más rápido. Entonces, es por esa razón que cuando el alto se marca, digamos que al final el mercado tiende a acelerar, marca el alto, también lo que se conoce como un techo de nube invertida, y luego empieza a caer. Entonces, es muy importante tener esa parte presente porque cuando el alto definitivo se marque, el precio podría empezar a caer de manera rápida. Todavía no hay una confirmación, pero hay que seguirle dando seguimiento. Y esto ciertamente es diferente a cuando el precio marca los bajos. Ahora, también, como ustedes vieron en el título, cómo se puede aprovechar esta coyuntura. Y aunque pues naturalmente en el tiempo que tenemos, pues no podemos hacer una explicación demasiado larga, pero sí básicamente, como les decíamos ahorita, existen unos seguros de precio, que son las opciones. Hay opciones de venta, que es lo que se conoce como opciones put, que es para los que tienen café, como los productores o exportadores, puedan protegerse contra una eventual caída de los precios. Están las opciones de compra, que son las opciones call, que es la que sirven para que los que no tienen café y que tienen que comprar, como por ejemplo los tostadores, puedan protegerse a alzas en los precios. En este momento, pues naturalmente los que pueden utilizar ahorita estas opciones put, los productores, para protegerse contra una eventual caída en los precios. La diferencia o la gran ventaja que tienen las opciones put, estos seguros versus los contratos forward, que es lo que en algunos países llaman futuros, que son, digamos, como ya una fijación de un precio, donde ya no le da, digamos, como chance al productor de seguir ganando, las opciones sí lo dan. Y es porque lo que se hace es que se paga una prima, el comprador paga una prima que le da el derecho, más no la obligación de vender su café al precio que determine. Y naturalmente eso va a suceder solamente si el precio cae por debajo del precio del nivel establecido. Entonces eso naturalmente pues es algo que se puede aprovechar ahorita en esta situación, porque como vimos ahorita en los gráficos, vemos que el mercado pues ahorita desde prácticamente octubre del 2023 ha venido en este mercado. Sí, han habido algunas pausas en las que el mercado se ha estancado. Vemos aquí como, pues, por lo menos en el gráfico, en el largo plazo, todavía no hay una evidencia de un alto. Podría de pronto, sí, de pronto consolidar, lateralizarse algo, pero es importante también porque cuando vemos que estos niveles naturalmente han hecho que el precio interno suba y los productores pueden comprar un seguro, que ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que cuando los precios, o por lo menos para estar tranquilos y en el momento de que tengan el café, si los precios han caído,
pues ellos van a tener una compensación que les va, pues como su nombre lo dice, precisamente a compensar cualquier reducción de precio del precio del precio físico por la caída en el precio internacional. Y la ventaja es que si el seguro expira sin valor, pues prácticamente, pues como cualquier seguro, si no sucede el evento contra el cual se están protegiendo, en este caso una baja, sino que el precio sigue subiendo, simplemente la prima que se pagó se pierde, pero el productor puede vender su café a un nivel más alto. Entonces, eso es una ventaja que les da la flexibilidad de seguir ganando si el precio sigue subiendo, pero protegerse si el precio cae. Aquí, por ejemplo, vemos también en el corto plazo, precisamente en cuanto a la parte del análisis técnico, vimos que después de marcar este alto el 11 de febrero 429.95, aunque esta semana el precio marcó este bajo de corto plazo de 391.35, por ahora digamos que esta recuperación, esto también es una indicación que nos muestra que por lo menos todavía en el largo plazo no hay una confirmación de que se haya marcado un alto. Esto por ahora parece lo que es una corrección, o sea, que podría de pronto sí extenderse más, pero como hemos visto en cuanto a las tendencias, las correcciones son esos movimientos contra tendencia. En una tendencia alcista, estas caídas se llaman correcciones que pueden tomar varios tipos. Unas de esas son los que se conocen como los triángulos, que son etapas de consolidación en el mercado. Es probable que el mercado pase por una etapa de consolidación, digamos como en las próximas semanas. En la parte baja creo que podría haber un soporte en el área de 465 y en la parte alta de 426.55. Si el mercado digamos que supera esta, o por lo menos se acerca mucho nuevamente a esta área, eso nos podría dar indicación de que podría de pronto como marcar nuevos altos y luego empezar a caer a buscar esta área de soporte cuando marque el alto. Pero por ahora, digamos que el área de soporte primero sería esto 400, alrededor de 465, y ya más abajo sería 391.35. Si el mercado llega a superar con fuerza esta área de soporte entre 391 y 386, eso de pronto ya podría dar paso a una aceleración y de pronto caer hacia la siguiente área de 371.50. Si eso llegara a suceder, de pronto ahí podríamos ya empezar como a hablar, de pronto por lo menos en la parte técnica de un alto, pero mientras eso no suceda, esto por ahora se percibe como una corrección. Y volviendo aquí al ejemplo, como les comentaba ahorita en cuanto a los seguros de precio, y es básicamente esta protección que pueden adquirir los productores. Y es que para que tengan una idea, porque, bueno, algunos estarán preguntando, bueno, ¿y cuánto vale ese seguro? ¿Cuánto vale esa prima? Bueno, en este momento, digamos, con los precios de cierre de hoy y teniendo, digamos, como una estrategia, esto es un ejemplo, obviamente se puede cambiar los niveles y naturalmente los costos van a cambiar, pero para que tengan una idea, por ejemplo, al 12 de junio, si un productor, por ejemplo, tuviera su café que se va a entregar el 12 de junio aproximadamente, tiene su cosecha a mitad de año, podría adquirir un seguro. En este momento vemos que el contrato de julio está en 397.70, porque como vimos ahorita, las posiciones de los contratos de futuros no es el mismo precio. La posición de julio está más barata que la de mayo. Entonces, la posición con entrega en julio cerró en 397.70. Si un productor, por ejemplo, quiere comprar un seguro ahorita, podría ser aproximadamente, el costo sería unos 27 centavos. Entonces, eso le daría, digamos, como el derecho a que si el mercado en la fecha de expiración, es decir, el 12 de junio, si el mercado llegara a caer por debajo de este nivel, entonces el precio, el productor tendría una compensación. O sea, si el precio llegara a caer por debajo de 380, todo lo que el precio caiga, lo que es el mercado de Nueva York, la bolsa, le va a compensar esa diferencia. Entonces, eso digamos que le da la tranquilidad al productor o al tenedor del café de que si el mercado cae por debajo de ese nivel, él va a tener una compensación. Y lo otro que se puede calcular es que si la prima vale 27 centavos, esa prima se recupera del todo en 3.53. Esto es lo que se conoce como el precio mínimo de venta. Entonces, un productor, por ejemplo, o un tenedor de café que vaya a tenerlo hasta mitad de año, podría de pronto ya tener, digamos, como esta estrategia, incorporarla en su finca. Y de esta manera, saber que en el peor escenario, lo menos que recibiría el precio mínimo sería 353, sin importar si el precio se llegara a caer, por ejemplo, a 300 o más. Nadie puede asegurar, digamos, como que el precio no pueda caer. Para eso están los seguros. Nadie puede asegurar que no se vaya a enfermar, nadie puede asegurar que no vaya a tener una colisión en el vehículo. Entonces, esto le da la tranquilidad de que
aún si la expectativa es que sea al alza, aún si la expectativa no se cumple y el precio cae, bueno, el productor o el tenedor de café está tranquilo porque sabe que ese va a ser su precio mínimo de venta. Y si el precio sigue subiendo, si el precio llegara a estar, por ejemplo, a 460 o 480 en el momento de la entrega, pues perfecto, porque simplemente lo va a vender más caro y pues naturalmente la prima que pagó se pierde, pero es como cualquier seguro. Nadie dice, ah, perdí la prima del seguro del carro, no me choqué, o perdí la prima del seguro médico, no me enfermé. No. Entonces, esta es la ventaja de este tipo de seguros, que simplemente vende su café más caro y al venderlo más caro, inclusive recupera la prima que pagó. Entonces, eso es una idea de muchas de las estrategias que pueden utilizar. Obviamente se pueden ser a más largo plazo, pueden ser a niveles diferentes. Obviamente esto es más o menos como para que tengan una idea de lo que hay. Para eso es importante pues tener una capacitación y aprender a utilizarlos. Por eso es que nosotros también adicional a nuestro servicio de análisis semanal del mercado de café, también les brindamos la posibilidad de que tengan una capacitación, de enseñarles a utilizar esos seguros de precio. Ahora, como habíamos hablado ahorita, la parte de nuestros análisis se compone en lo que es el análisis técnico, el análisis fundamental. El análisis fundamental es el que redacta Judy Gaines, pues naturalmente para América Latina, pues los valores que manejamos precisamente por el tema de la conversión de divisas, pues son mucho más, digamos, como bajos a los que normalmente son, porque obviamente es un reporte muy valorado por el mercado. Como ustedes han visto, yo iba literalmente a las áreas cafeteras, va allá a lo que es Brasil, a Vietnam, mira qué es lo que está pasando con sus más de 40, muchos más de 40 años de experiencia en el mercado, pues sabe reconocer cuando realmente van a haber problemas, cuando va a haber una reducción en la oferta y obviamente esto lo plasma en su análisis fundamental. Esto junto con el análisis técnico que redacto yo y que realizo con los pronósticos de precio, tanto de corto, mediano y largo plazo, se los enviamos los fines de semana con el propósito de que tengan una idea de lo que podría pasar con mayor probabilidad. Esto no son certezas, pero ciertamente este tipo de análisis son importantes tenerlos presentes y lo más importante, como hablamos ahorita, esos indicadores que en algún punto son los que nos van a mostrar cuando el mercado alcista termine, naturalmente les vamos dando seguimiento y se los estaremos comentando. Entonces, estos análisis pueden acceder a ellos ahorita. Todavía no hemos subido los precios para este año, los vamos a mantener hasta el 28 de febrero porque queríamos hacer este webinario primero que puedan acceder todavía. Pueden obtener estos dos análisis, este servicio, junto pues naturalmente con las respuestas a todas las consultas que ustedes tengan con respecto a nuestros informes, eso sí, por lo que son $890 o 2.490.000 pesos o el trimestre por 349. Esto es solo hasta el 28 de febrero para ustedes los que participaron en este webinario. Entonces obviamente van a tener dos bonos, lo que es la suscripción al informe mensual de los tropicales y les vamos a dar acceso al entrenamiento virtual en derivados financieros en sesiones pregrabadas. Así ustedes van a poder entender mucho más a fondo cómo utilizar, pues obviamente lo que son el mercado de futuros y también lo que son las opciones y cómo integrarlas en sus negocios cafeteros. También ya aquí pues en las memorias que les vamos a enviar, ahí está toda la temática de lo que les enseñamos en el entrenamiento en derivados financieros virtual. Y ya si alguno, obviamente esto se los vamos a incluir. Y ya si una empresa o un grupo quiere tener ya una capacitación personalizada ya en vivo, pues tenemos esto, lo que es el paquete especial máster, que es un entrenamiento en vivo de 16 horas. Obviamente incluye todo lo que es el análisis de mercado semanal, más este acompañamiento personalizado. Esto lo pueden tener por $1.769 o 4.990.000 pesos con 16 horas o por $1.439 o 3.790.000 que son 8 horas. Entonces aquí les dejamos los datos, aquí nos pueden escribir a nuestro WhatsApp o al correo electrónico, igual les vamos a enviar las memorias. Bueno, yo creo que ya, creo que antes nos pasamos del tiempo, pero bueno, estuvo muy, muy interesante, muy participativo, bastante, creo que con esto quedamos por lo menos ya un poco más con los pies sobre la tierra sobre lo que puede pasar y pues los esperamos, nos vemos entonces, ahí les dejamos toda la información, les vamos a enviar las memorias, recuerden esta promoción que tenemos hasta el 28 de febrero y a todos muchas gracias por participar y nos vemos en una próxima oportunidad. Judy, como siempre, muchas gracias. Okay, ciao. Ok, chao a todos, un abrazo, Ciao. cuídense, Bye. chao, chao, chao. Goodbye. Ok.